Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola amigos, buenos días. Son las 8:21. Vamos a analizar lo que pasó en Colombia ayer. Tiene nuevo presidente, Gustavo Petro. A la tercera llega a vencer, a ganar las elecciones. Está con nosotros Ana María Serrano. Ella es periodista ecuatoriana que reside muchos años en Colombia. Y está Karen Garzón. Ella es directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional SEC. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Quiero empezar contigo, Ana María, para que nos cuentes cómo amanece Colombia hoy después de esta victoria importante de Petro. Parece que muy clara, rápidamente aceptada y reconocida por parte del candidato Hernández. Hola Milton, Karen y Verónica y a todos quienes nos escuchan. Primero me disculpo, ando ahí un poco agripada, no es COVID, pero un poco agripada y han sido unos días bastante movidos. ¿Cómo amanece Colombia? Y te digo, ¿cómo amanece Bogotá? En un silencio total. Hoy es festivo, justamente las dos elecciones, tanto la primera vuelta como la segunda vuelta coincidieron con ser un día festivo. Entonces, pues hoy hay un silencio, hay una aceptación, como tú decías, de los resultados, no únicamente de Rodolfo Hernández, sino también ya enseguida hubo un pronunciamiento por parte del presidente Duque que felicitó al ganador, lo llamó a un empalme armónico, institucional y transparente. Hubo un pronunciamiento de Álvaro Uribe Vélez, que ha sido pues un líder innato aquí en el país, que también trinó y dijo que para defender la democracia primero hay que acatarla. Que fue también un pronunciamiento clave. También hubo un pronunciamiento por parte del ex candidato Fico Gutiérrez. Es decir, los principales líderes políticos en el país y en esta contienda ya se pronunciaron. Escuchamos ayer un discurso de Gustavo Petro de aproximadamente 40 minutos. Esto lo hizo desde el Movistar Arena con una capacidad de 13,000 personas. Pero te puedo decir, Milton, que el día de ayer en la noche, cuando salía de trabajar y llegaba a mi casa, pues en la ciudad oías pitos, fiesta, algarabía. Bogotá es un bastión de Petro, entonces sí, había un ambiente de fiesta ayer en la noche, eso era lo que se sentía, un ambiente de fiesta, la gente salió a las calles a celebrar y pues ahora empieza esta nueva era política en este país con unos retos gigantes. Es por primera vez en la historia que llega un presidente de izquierda y de la mano de una primera vicepresidente negra. Entonces, creo que vienen cosas interesantes por analizar. El discurso de ayer de Gustavo Petro, te diría que fue un tanto llamando a la unión, llamando a la conciliación. Vamos a ver cuál va a ser su manera de gobernar. Si una izquierda radical, como en sus principios, o algo más moderado, como en estas últimas semanas. Él ha llamado a un gran acuerdo nacional. Tú decías... luego de que conversábamos después de la primera vuelta, Colombia está entre un tiro al aire y un tiro al pie. ¿Este sí. Tiro es cuál de los dos? Yo te diría que es al pie, porque tenemos la certeza de para dónde va. Pero pues eso es la democracia, Milton. La democracia es lo que gana y lo que dicen las mayorías, y aquí siempre se han pronunciado 11.2 millones de votantes. Se rompe un histórico. No había habido una votación así en Colombia desde 1998, si no estoy mal. Esto quiere decir que pues hubo un mayor número de votantes acudiendo a las urnas. Vamos a ver cuál va a ser la posición del presidente. Creo que es clave lo que ocurra en estas semanas, sobre todo en la conformación del gabinete. Él tiene 3 fichas claves que tendrá que nombrar en estas semanas para dar un parte de tranquilidad, no solo al mercado interno, sino al mercado internacional. El ministro de Hacienda va a ser una de sus piezas fundamentales para ver cómo van a reaccionar los mercados internacionales. El ministro de Defensa, obviamente por el tema tan crítico que es el tema de seguridad en Colombia, también va a ser uno de sus pronunciamientos importantes, y el ministro de Gobierno, porque si bien Petro entra con una bancada importante, le faltan 15 senadores, le faltan 15 miembros dentro de esa bancada para tener una mayoría.
Esto quiere decir que va a tener que apoyarse de una u otra manera con uno de los partidos tradicionales para lograr esa mayoría. Cari, ¿cómo la ves tú? Ya nos vamos a adentrar un poco en la propuesta de Petro, pero desde afuera, geopolíticamente hablando, la región. ¿Cómo ves este cambio de sentido político en Colombia? Muy buenos días, Milton, Verónica, es un gusto estar en el panel junto a Ana María Serrano. Buenos días a todas y todos quienes nos escuchan a través de Radio Sucesos. Efectivamente, los resultados electorales de Colombia dan un giro de timón a la región. ¿En qué sentido? Vemos una presencia mayoritaria de gobiernos de izquierda, donde apenas 4 países de nuestra región tienen una ideología de derecha. ¿En qué sentido? En el sentido de que vemos cómo se repite esta misma tendencia que teníamos marcada hace unos 12 años aproximadamente, donde la mayoría de los países de la región tenían este tinte de izquierda. Varios proyectos regionales se pueden hacer con una ideología similar, tomando en cuenta que los proyectos regionales de integración no deben estar sustentados o basados en una política igual. ¿En qué sentido? Recordemos UNASUR. Como proyecto político nació en un sentido de integración de los diferentes países que conforman la región para hacer contrapeso geopolíticamente, para buscar muchos beneficios dentro de los pueblos de nuestra región, pero se basó estrictamente en un sentido político. Esto quiere decir que cuando la tendencia cambia, porque como dijo Ana María, en democracia esto pasa y es lo que se espera, que haya una alternancia de ideologías, una alternancia también de las personas que ostentan el poder, pues simplemente los proyectos son durante esos 4, tal vez 8 años y se quedan ahí y no existe una sostenibilidad y los proyectos no se logran concretar. Entonces, lo que se puede un poco esperar de todos estos resultados es que efectivamente los líderes, independientemente de la ideología política que tengan, piensen en un proyecto integrador de la región donde efectivamente se busque los mayores beneficios, los mayores acuerdos para beneficio de la ciudadanía, pero también de los países. Bueno, 8:29, estamos conversando con Ana María Serrano, ella es periodista ecuatoriana, directora de Visión Colombia 2022, y Karen Garzón, directora de Relaciones Internacionales de la UISEC. Yo quiero hacer una pregunta a Ana María, y bueno, ¿qué hace pensar que le dio este triunfo a Petro en este tercer intento de llegar a la presidencia? ¿Por qué esta tercera fue la vencida para Petro a su criterio, Ana María? Verónica, antes de contestar tu pregunta con algo que decía Karen, creo que es importante justamente lo que él dijo ayer en su discurso. Petro hace un énfasis en este proyecto latinoamericano, en proyectarse como región. Él habló incluso de la no exclusión de ninguno de los países. Yo creo que esto haciendo mucha referencia a lo ocurrido hace un par de días dentro de la OEA. Él también habla y hace un desafío diciendo que quiere que Colombia se coloque al frente del mundo en la lucha contra el cambio climático y que invita a Latinoamérica a hacer y construir este proyecto en conjunto. Entonces, si tú me preguntas, yo creo que Petro ve en este momento una oportunidad de asumir él y de potenciarse él como el líder latinoamericano que puede transformar y que puede aglutinar a los países a los cuales Karen estaba haciendo referencia. Con lo que tú me dices, Verónica, yo creo que aquí hubo un análisis erróneo en la primera vuelta cuando se dijo que Petro había llegado a su techo con los 8.5 millones de votantes y pues hacíamos todos los números y esto haciendo como una referencia al histórico de votación de Colombia y se hacían los números y se decía pues que los números de Fico iban hacia los de Rodolfo Hernández, que quizás los de Fajardo se podían dividir, pero no contábamos con que iba a haber un incremento tan significativo de votantes que fue de 2.7 millones. Es decir, es que nadie tenía como en el radar que Petro podía subir 2.7 millones de votos. Si tú me preguntas quién le da, yo creo que la periferia, la región, sobre todo la costa atlántica y la costa caribe, hubo un incremento de votación.
y salieron a votar por Gustavo Petro. Es una mayoría impresionante y hubo un aumento en estos dos bastiones que es importante. Bogotá también aumenta su votación. Bogotá también era un lugar muy fuerte para Gustavo Petro. Entonces, cuando se hacía estos análisis y cuando se tenían en cuenta las entrevistas y las encuestas, nadie hubiese proyectado que había un incremento tan sustancial para Gustavo Petro. Muchos creíamos que ya ese era el techo y creíamos que ese era el techo viendo las referencias de votación que había tenido Gustavo Petro en sus votaciones pasadas y tratando de hacer una suma y resta que falló. Pero pues que ahí está y que Colombia se movió y Colombia buscó y Colombia pide. Yo creo que sí hay una gran responsabilidad porque es un gobierno que ha pintado tanto cambio y transformación tan rápida que van a tener muy poco tiempo para empezar a ser juzgados y calificados, como lo ha ocurrido en Chile. Karen, ¿qué nos puede comentar respecto a, esta es la tercera la vencida para Gustavo Petro? Es la tercera la vencida, mi querida Vero, al igual que el presidente Guillermo Lasso, la tercera fue la vencida de él. Y efectivamente concuerdo en el análisis que hacen Ana María. Me parece que hay varios elementos que tenemos que tomar en cuenta y que fue una elección sin precedentes. ¿En qué sentido? Vimos una polarización muy fuerte. En campaña electoral no solamente se amenazaba a las candidaturas, sino que también hubo muchas noticias falsas, hubo mucho ataque a ambas candidaturas. Vimos también en varias portadas de algunos medios de comunicación también una preferencia por determinada candidatura. Es la primera vez que llega una mujer afro al poder y esto es algo que en el imaginario electoral, en la representación simbólica por parte de mujeres, afros, estos grupos que históricamente han sido excluidos, tiene mucho peso. Entonces hay muchas expectativas en lo que será este gobierno, no solamente por la figura, por el discurso de Petro, que es el primer gobernante de izquierda que está en Colombia en los 40 años de democracia y que también rompe con esta estructura uribista que ha marcado el país en los últimos 20 años. ¿Por qué tú crees, Karen? Ana María acaba de hacer una descripción de cómo la gente salió a votar y rompió todos los pronósticos, además, ¿no? 11 millones y pico de votos. Se decía que tenía un techo del 40% y mira cómo lo barrió literalmente. ¿Por qué Colombia llega a esta instancia de tener a dos personas no tradicionales? Porque Rodolfo Hernández no es para nada tradicional y Petro que rompe las estructuras políticas tradicionales de Colombia. ¿Por qué crees tú que Colombia llega a esto? Sí. Milton, qué pena, yo te voy a interrumpir ahí porque yo creo que sí es importante cuando hablamos. Esa es una figura que se vendió de que él rompe con las estructuras tradicionales. Pero si tú claramente ves, y tenemos que hacer este análisis como muy real, Petro va 40 años dentro de la política, es decir, no podemos decir que no es un político tradicional, va 40 años tratando de llegar al poder. Esto desde el M-19, después ocupando cargos como senador, alcalde de Bogotá, nuevamente senador, y va en una campaña por la presidencia de la República desde hace 12 años. Es decir, tiene razón y quiero entonces reformulo la pregunta porque tiene razón. Porque incluso te voy a dar otro dato que es interesante. Quienes están más cercanos a Petro, a Gustavo Petro, son partidos tradicionales. Su jefe de debate es Alfonso Prada, que estuvo durante todo, la persona más cercana a Juan Manuel Santos. Tienes a Armando Benedetti, tienes a Roy Barreras, que han sido políticos muy tradicionales y muchos de ellos muy cuestionados. Entre sus filas también está Piedad Córdoba. Es decir, se vendió un cambio, pero no realmente yo no veo que haya un rompimiento con esa política tradicional. Petro entra haciendo pactos y alianzas con muchos de la clase política. Lo que le va a pasar es que en este momento tendrá que ajustar. Comparto contigo lo que tú decías. Creo que la imagen de Francia Márquez y lo que decía Karen, llama a ese nuevo electorado que quiere una reivindicación social, justicia social,
invita a una clase política que se sentía, como dice Francia Márquez, los nadies, a ser parte de esta política, pero creo que no podemos encasillar a Petro como que él se va en contra de la política tradicional, porque llega justamente y logra esos 2 millones de votos adicionales gracias a estar apoyado en la política tradicional. Bueno, te la cambio, porque entonces rompe la tradición la tradición en Colombia de no tener un gobierno de izquierda. Eso sí, totalmente. Un gobierno de izquierda que no se había dado, y por eso te digo que entra en una nueva era política, Colombia, con un gobierno de izquierda. Pero hay gente, los partidos tradicionales están ahí. Quizás si nos vemos a los partidos tradicionales como el liberalismo, el Partido Conservador, que eran partidos institucionales fuertes en Colombia, no están presentes junto con Petro. Pero muchos miembros de esa clase política están y son muy cercanos y son realmente alfiles muy importantes para esta victoria de Gustavo Petro. Entonces, Karen, te retomo la pregunta, ¿por qué Colombia llega a esto? A ponerse con dos figuras que no estaban dentro de estos dos partidos. Porque también Hernández logra un apoyo importante siendo como es y siendo quien es. Voy a dividir tu pregunta, querido Milton, en dos. La primera es el contexto histórico de Colombia y también varios elementos políticos, sociales, económicos que han ocurrido en los últimos años. Nosotros hemos evidenciado que durante los últimos 20 años efectivamente hay una presencia de una ideología política que es el uribismo. Recordemos que luego de la reelección de Álvaro Uribe también tiene 2 periodos santos y luego finalmente un periodo Duque, donde las políticas, si bien es cierto, han diferido en ciertas tonalidades, efectivamente a la larga han versado en torno a específicas temáticas. Ahora bien, Colombia es el segundo país más desigual de nuestra región, que tiene estas desigualdades estructurales, sociales, muy hondadas, muy asentadas. Para mencionarte algunos datos, tenemos alrededor de 44.6% de la población vive en pobreza, donde 20 millones de personas viven con menos de $89 diarios y 6.1 millones de personas viven con menos de $1 al día. Esto es algo que efectivamente ha calado a este imaginario social, y nosotros vimos en el año 2020-2021 unas protestas sociales donde efectivamente la población exigía de sus mandantes respuestas a esta inversión social que lamentablemente es escasa. Inversión social en diferentes ámbitos que finalmente se siente traducido y expresado en la política, en estas elecciones. Marzo de 2020, que fueron las elecciones legislativas en Colombia, fue una lectura de lo que iba a ser esta lid electoral presidencial, donde finalmente Petro logra 20 asientos en el Senado y el uribismo decide no ir a la contienda electoral con un candidato, algo que, te repito, en los últimos 20 años no había pasado. Sin lugar a dudas, esto marca un antes y un después en la política de Colombia, porque para Petro, quien era su tercer intento de llegar al asiento presidencial, efectivamente puede capitalizar estas necesidades de la ciudadanía en torno a una propuesta. Ana María dijo algo muy cierto: Petro es alguien que cuenta con una vasta experiencia en la política. Ha ocupado varios cargos y por supuesto su compañera de fórmula es alguien que ha tenido mucho trabajo en estas bases sociales. Ellos hicieron mucha campaña electoral en territorio y de esta forma se logra capitalizar, por decirlo menos, este descontento social. Yo les pregunto, esa vasta experiencia política que tiene Petro, y ustedes contéstenme como quieran, interrúmpanse cuando quieran, esa vasta experiencia política de Petro es una experiencia exitosa, porque no terminó la alcaldía de Bogotá, por ejemplo. No, pero yo creo que aquí hay dos figuras de Gustavo Petro. Un desastre como alcalde de Bogotá. Realmente es muy mal administrador, no le fue bien en su alcaldía, deja mucho que desear. Pero en cuanto al Senado, sus comienzos en el Senado fue muy cuestionante con la corrupción.
él destapa algunos de los escándalos de parapolítica, Milton. Entonces, como senador en sus primeros años, fue calificado como uno de los mejores senadores que tenía este país por el trabajo que venía haciendo con el combate a la corrupción. Como alcalde de Bogotá, yo te puedo decir, y no solo lo digo yo, sino son pues las cifras y los porcentajes con los que él cierra la alcaldía, que no fueron favorables para él. Pero mira tú que irónicamente uno de los lugares en donde él gana y con amplia mayoría es en Bogotá. Es en Bogotá, y el trabajo que se ha venido haciendo por parte de sus bases, con lo que decía Karen, con todo el tema de las protestas sociales, ellos fueron quienes movilizaron y quienes estuvieron apoyando a la famosa primera línea. Y por eso resulta tan interesante que el día de ayer, él en su discurso arranca haciendo dos solicitudes importantes, Milton, que no creo que son como para pasarlas por alto. Una, le solicita a la Fiscalía liberar a los jóvenes detenidos en las protestas sociales. Y ojo que muchos de esos jóvenes detenidos en esas protestas sociales están detenidos por actos delincuenciales. Entonces, mucho ya un cuestionamiento de decir por qué o cómo o si debe ingerir o no en estos poderes que deben manejarse por separado. Otra de las solicitudes que hace es a la Procuraduría, en donde pide restituir a los alcaldes destituidos por haber hecho campañas políticas. Esto sobre todo haciendo referencia al alcalde de Medellín, a Daniel Quintero, quien fue apartado de su cargo por intervención en política, que en este país está prohibida. Entonces, creo que esas dos solicitudes él arranca, y es como arranca ayer su discurso. Después sí se va a un discurso mucho más conciliador. Pero algo que decía Karen, que me parece interesante, el planteamiento que ella hace de por qué se dio este abono para que Gustavo Petro pueda llegar a la presidencia finalmente, creo que también uno de los temas importantes es el proceso de paz. El proceso de paz que se da con Juan Manuel Santos deja un terreno para que los colombianos entonces, porque acuérdate que antes de este proceso de paz, el tema base de todas las campañas políticas era cómo combatir o el tema de seguridad. Ese era el tema central y el tema focal de todos los colombianos. Cuando y que hay que hacer un manejo importantísimo, y todavía tienes al ELN y todavía tienes partes criminales en el país, pero ya no es el tema central de la campaña, y esto obliga a los colombianos entonces a tener que pensar en planteamientos sociales, planteamientos económicos, en la salud, en la educación, y esto abre las propuestas de los candidatos que antes únicamente se sentaban mayormente y la gente salía a votar por quien les podía ofrecer seguridad. Karen, la misma pregunta. Pues la misma respuesta de Ana María, plenamente con todos los elementos que ella ha señalado. Solamente quisiera añadir algo más, y es que efectivamente nosotros veíamos un techo de la votación de Gustavo Petro, porque claro, alguien con tanta experiencia en la política, que había hecho una campaña electoral con tantos meses de anticipación, había logrado un resultado importante en primera vuelta. Sin embargo, creo que el cambio, la estrategia que Petro adopta para esta segunda vuelta es muy interesante, porque logra incrementar este porcentaje de votos y sumando los 2.7 millones de votos adicionales que comentaba Ana María. Y esto es algo que tiene muchas lecturas. Yo creo que una de las principales lecturas es el trabajo en territorio que se logra en estas zonas, en Bogotá, en toda la costa pacífica, en el Atlántico, entre otras regiones importantes para Petro. Pero adicionalmente, que en la última semana nosotros vimos a un candidato, a Hernández, que no quería debatir. Y esto yo sí creo que es un elemento que finalmente para aquellas personas que tal vez estaban un poco indecisas, que seleccionan su voto en último minuto, es algo que va a influir, porque un candidato que efectivamente no quiere dialogar, que pone unas condiciones un poco inentendibles, irracionales para no querer debatir, no querer dialogar frente a su oponente, es algo que se traduce en un apoyo pues para Petro. Y finalmente me parece también importante hablar sobre los retos. Nosotros hablamos que efectivamente Petro tendrá que hacer
en los primeros 100 días, por supuesto, en todos los años que tendrá de gobierno, pero sobre todo en los primeros 100 días, tendrá que hacer estas coaliciones de gobierno. Ana María lo mencionaba, tiene 20 asientos en el Senado, que si bien es cierto es el partido que más asientos tiene, pues no le alcanza, va a tener unos desafíos importantes en su gobernabilidad, pero desde el día 1 tendrá que hacer estas coaliciones de gobierno para poder gobernar. Esto significa incluir en su plan de gobierno, incluir en su discurso, en las negociaciones, a los diferentes actores políticos que Petro muy bien nos conoce. Y también este imaginario de la polarización. Creo que Petro en estos 100 días de gobierno, aparte de hacer acciones reales, dar resultados en concreto a Colombia para que pueda tener una buena aceptación y que ciertos sectores que no apoyaron a Petro, que tienen miedo de su gobierno, pues puedan un poco ceder, si no apoyar, pues un poco ceder y que traiga también tranquilidad al país. Karen, con lo que tú dices, Milton, antes que es el día de la posesión, incluso una semana antes, los partidos políticos en el país se tienen que declarar si son parte del gobierno o María, están... tu micro parece que tiene, ese sí está resfriado, míralo porque está... ¿Ahí me escuchas? ¿Ahí me escuchas sí. Mejor? Algo le raspa. Ahí creo que estamos mejor, ¿verdad? Sí. Bien, te decía que antes del 20 de julio, la ley colombiana exige a los partidos políticos que se declaren de oposición, de gobierno, o pueden decir que se mantienen al margen, ¿vale? Entonces, esto hace que quienes se declaran como parte del gobierno, pues entran a ser como la bancada. Gustavo Petro, aparte de las 20 curules que hace referencia Karen, en este momento cuenta con el Partido de los Comunes, que son las ex-FARC, que se unirán a esa bancada, obviamente harán parte del gobierno. Pero aquí también dentro del partido político estaban los verdes. Es más, ayer vimos a Antanas Mocus dentro del discurso, estaba acompañando en la tarima a Gustavo Petro. El Partido Verde, por Humberto de la Calle, que fue quien firmó y quien negoció el tema de paz, él dijo que él prefiere no ser ni de oposición ni de gobierno, sino que se mantendrá como al margen. Eso les da como la libertad de apoyar y de levantarse de la mesa cuando así lo considere. Pero hacíamos los números el día de ayer. Él va a tener una bancada de 40 personas aproximadamente, con la que ya cuenta. Necesita 15 para formar una mayoría. Necesita radicalmente llegar a unos consensos y llegar a unas negociaciones que vamos a ver cómo va, con quién va, con los liberales, con el Centro Democrático claramente se declarará en oposición. Vamos a ver cuál es la posición que asuman los conservadores, creería que se declaran en oposición. Esto va a ser un juego que va a tener que darse dentro de estas próximas semanas y va a ser un juego que va a marcar cuál va a ser la diferencia y de lo que va a pasar. Ahora, es importante, y yo te digo, la relación desde ya, y le adelanto a decirte, yo creo que la relación que va a mantener él con su vicepresidente. Petro ha tratado de ser un poco más conciliador, su presidente es mucho más radical. Entonces, vamos a ver ese juego político interno que ellos van a tener. Porque para Petro también fue muy importante el apoyo de Francia Márquez. Recordemos que Francia Márquez dentro de la consulta jaló 800,000 votos. Era una votación importante que consiguió. Llega a las bases, llega a un movimiento social que Petro sabe y que necesita para poder conciliar y para poder manejarse. Yo creo que va a ser una transición tranquila, pero va a tener unos meses. Yo me atrevo a decir que de aquí a diciembre Petro tiene que demostrar a su electorado, a esos 11.2 millones de personas que va a cumplir, que está dentro de los lineamientos por los cuales se votó, pero la dificultad va a ser llegar a esos más de 10 millones de personas que no votaron por él, que no comparten su movimiento, su partido político, sus planteamientos, cómo lograr tranquilizarlos y cómo lograr enamorarlos de cierta manera para poder hacer gobierno. Son las 8:50, tenemos 5 minutos más. Porque... Mira, otra cosa interesante, sí. Aquí la ley te da a quien llega segundo, en este caso a Rodolfo Hernández, le da una curul en el Senado y a su fórmula vicepresidencial le da una curul en la Cámara de Representantes. Rodolfo Hernández dijo, la pregunta, la inquietud ayer era si va o no a ocupar esa curul.
Rodolfo Hernández, que estará en el Senado, y su vicepresidenta Marilyn ocupará la Cámara de Representantes. Vamos a ver cuál es la posición de Rodolfo Hernández, porque su plan de gobierno en muchísimos puntos era muy similar al de Gustavo Petro. Es decir, no nos llamaría la atención que pueda llegar a ser parte también de no la oposición, sino del gobierno. Estamos hablando con Karen Garzón y Ana María Serrano. Vero. Interesante eso que comenta Ana María sobre la ley colombiana. Y bueno, yo quiero preguntarle sobre el cambio que dice Petro que va a hacer. En su discurso mencionaba, aquí lo que viene dice es un cambio de verdad, un cambio real, y en ello comprometeremos la existencia, la vida misma, nos decía. Y bueno, el cambio nos hace pensar ese giro a la izquierda de Colombia, pero también preocupa, por ejemplo, quiénes serán sus aliados, esta izquierda rancia socialista, por ejemplo, solo viendo quiénes lo felicitaban, ¿no? Estaba Nicolás Maduro, el expresidente Rafael Correa, Alberto Fernández, estaba Evo Morales. ¿Qué podemos pensar de esos aliados internacionales de Petro? Pero creo, esta pregunta te la agradezco porque es súper interesante. Creo que si bien es cierto, América Latina tuvo una mala experimentación, nos dejó un sabor amargo, este socialismo del siglo XXI encabezado por Maduro, por varios líderes. También es cierto que no podemos satanizar a la izquierda en el socialismo del siglo XXI. Las felicitaciones de diferentes mandatarios yo creo que se explican por este cambio de timón de una derecha que estuvo 40 años en el poder por ser el primer gobierno de izquierda. Y en ese sentido creo que para Gustavo Petro, para su liderazgo, va a ser muy importante poder mantener estas bases que le llevaron al poder, pero también incorporar en su plan de gobierno diferentes acciones, diferentes planes. El día de ayer yo escuché algo que él mencionaba, que ahora va a llevar al verdadero capitalismo a Colombia. Ahí Ana María me corregirá, pero esto que suena tal vez un poco como disruptivo, decir, ok, ¿cómo una persona de izquierda va a llevar al verdadero capitalismo? Yo creo que él habla de un cambio en cuanto al uso de los recursos. Recordemos que dentro de su campaña electoral, él se ha presentado como un líder que piensa en el cambio climático, que quiere llevar a Colombia hacia una transformación productiva, donde ya no se dependa del petróleo, sino de otras energías, de energías alternativas. Y en ese sentido, el cambio verse entre diferentes ejes económicos, ejes sociales, por supuesto, también cambio de ideología, pero también creo que un cambio en torno a la inclusión de diferentes actores. Yo veo un poco a este gobierno como una traducción del cambio en diferentes ejes. Si bien es cierto, muchos políticos en campaña electoral hablan de que son el verdadero cambio, de que son los mesías, que con ellos pues vamos a hacer Suiza, esto cambia ya cuando tienen que liderar, cuando ejercer su cargo de representación, dejando de lado esto que es un poco tal vez muy ilógico, muy poco creíble. Yo sí creo que su cambio versa en torno a estos ejes donde efectivamente sí representa Petro un cambio. El simple hecho de que sea un cambio de ideología ya es un cambio. Y esto es algo que también se ha capitalizado en campaña electoral para el gobierno de este actor político. María, contigo terminamos. Y el cambio que dice Karen, el cambio, claro, es un cambio, habrá que ver si es bueno o malo el cambio. Yo tendremos que ver si vamos a tener un Petro mucho más radical, como él ha venido modificando su discurso, ¿no? Un cambio absolutamente radical a alguien más centrado. Él habló de que se terminaban las exploraciones y la explotación de petróleo, y pues nuestros países dependen mucho del carbón y de esto, y ha ido como moderando. Él habla, y como decía Karen,
de este capitalismo, desarrollar el capitalismo colombiano, y es superar el feudalismo, la nueva esclavitud, llegar a un pluralismo de negocios, así como él ha definido este capitalismo colombiano, en donde dice que hay que dejar de depender de los altos precios del carbón y del gas y dedicarse más al agua. Eso fue parte de su discurso el día de ayer. Sí te digo, vamos a ver ese cambio. Él hablaba de democratizar, no ha vuelto a mencionar la palabra porque empezó con expropiar, después democratizar, no ha vuelto a hablar. Yo creo, Milton, que parte de la tranquilidad que va a tener el pueblo colombiano y la región, esto nos interesa también como región, va a ser un poco estas 2 semanas en que vayamos viendo quiénes van a ser parte de su gabinete ministerial. Esto empieza a dar un poco la tranquilidad de saber si nos vamos a algo mucho más radical o algo mucho más de centro, una izquierda un poco más moderada, un poco más central. Gracias. Y sí, ya veremos qué pasa a partir del 7 de agosto, ¿no? Y en esta semana será clave ver cómo conforma, como ustedes decían, lo importante que tiene que ser el gabinete, la conformación del gabinete. Así que... Y su discurso, ¿no? Yo creo que su discurso, porque no podemos descartar, Milton, que hay más de 10 millones de personas que no creen en su proyecto, que no están de acuerdo con su proyecto y que hacen parte de Colombia, y creo que no se puede basar en manejar un país de 12.2 millones de personas que votaron, sino en 50 millones de colombianos.